Amén. Gloria a Dios que Él merece toda la honra y la gloria, ¿verdad? Eso es la verdad, hermanos. No solo con palabras, pero con una vida consagrada a Él, ¿verdad que sí? Hechos 17. Estamos estudiando, hermanos, la historia o los hechos de los apóstoles, la historia de la iglesia primitiva. Del punto de vista de conocer las características o la personalidad de esta iglesia primitiva. La idea es estudiarla de tal manera de aprender qué es lo que era de ellos o qué es lo que tenían ellos o cómo eran ellos, para que nosotros pudiéramos ser esa misma iglesia. Dios bendijo esta iglesia, hermanos, como no hay otra iglesia, como ninguna otra iglesia, perdóneme. Ninguna otra iglesia ha visto la bendición que esta iglesia tuvo. No importa cuántas grandes iglesias habrá en la historia del movimiento bautista fundamental, ninguna le llegó ni a los tobillos a esta iglesia. De la manera que creció, la manera que engrandeció, se esparció a pesar de persecuciones y pruebas y ataques, divisiones y todo lo que vino, esta iglesia, hermanos, trastornó al mundo entero. Y yo no sé usted, pero yo creo que no hay tal cosa como todas las iglesias son iguales. No, todas las iglesias son diferentes. Por las personas que asisten a la iglesia, por los pastores que pastorean la iglesia. Pero la doctrina nos une, la verdad nos une. Y si hay algo que deberíamos de anhelar llegar a ser, no es quizás como la iglesia que está en el otro lado del pueblo, o no es como aquella otra iglesia que está en el estado fulano de tal, o en otro país, que será una iglesia famosa y próspera y qué bueno por ellos. Pero como deberíamos de anhelar ser es como la iglesia primitiva del libro de Hechos. Y por eso estamos estudiándola cuidadosamente, no versículo por versículo nomás hablando de las verdades generalmente. Estamos buscando literalmente, ha sido mi tarea de buscar el ADN de esta iglesia dentro de la historia de Hechos. Buscando las personalidades, lo que sobresale, que identificaría a esta iglesia como una iglesia individual, una iglesia independiente, y explicarnos la razón por la cual Dios ha bendecido esta iglesia. Entonces, al escuchar este estudio, quiero que lo vean a través de esa manera, de esa perspectiva, como que estuviera platicándoles a ustedes de estos misioneros que van a venir en unos días. Y les estuviera platicando un poco de cada uno de ellos, su familia, sus gustos, disgustos, lo que ellos hacen, cuánto tiempo han estado en la iglesia, cómo es que llegaron hasta este punto, para que cuando llegaran aquí supieran quiénes son y saber, ¿verdad?, quiénes pretendemos apoyar en el ministerio. Bueno, de la misma manera estamos viendo esta iglesia primitiva y quisiera pedirles que por favor guarde su celular, guarde cualquier cosa que le pueda ser distracción. Venimos a la iglesia para recibir de la palabra de Dios, ¿verdad? No para recibir terapia de la voz del pastor. Entonces no vino a arrollarse ni a dormirse, ¿ok? Vinimos a recibir algo de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, Pablo y Silas marchan hacia adelante, partiendo secretamente de Filipos, después de ser azotados, encarcelados y amenazados con la muerte. Se escaparon para predicar el evangelio. Los judíos incrédulos estaban enojados porque los apóstoles predicaban a los gentiles y estos podían ser salvos. Estaban siendo salvos. Había gran oposición en contra del evangelio de Cristo. Lo vemos en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Algunos creyeron, pero otros atacaron. Noten el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando con una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, mientras algunos creían, otros se oponían. No querían escuchar el evangelio, no querían que el evangelio progresara. Gritaban estos: trastornan al mundo entero, trastornan al mundo entero. Están alborotando al pueblo y a las autoridades
querían acusarlos como locos, querían acusarlos como aquellas personas que están disturbando, se dice, la sociedad y la paz de la gente. Y los escaparon de ahí, dice la historia, y llegaron a Berea. Donde la gente era más noble, más pacífica, y muchos creyeron allí. El versículo 12 vemos eso, note ahí, dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. No solo se encontraban con otro tipo de personas, pero ahora estaban predicando a gente de distinción, de carreras, de estudios, gente noble, gente que tenía alguna reputación. Entonces los espantan de las multitudes, y donde va el evangelio, hermanos, siempre va a haber fruto. Gloria a Dios por el poder del evangelio, ¿verdad? La idea, hermanos, es que como iglesia debemos de predicar a no importa quién se nos ponga enfrente, sea un abogado, un dignitario, sea un policía, sea una persona de la calle. Como iglesia debemos de tener el valor de predicarle a quien sea, hermanos. Estamos en una oficina donde hay gente de oficio, gente de negocio. Atrévese a compartirles el evangelio. Lo peor que van a decir es no, gracias, y ya. Pero usted va a ser fiel en predicar el evangelio. Y eso es lo que vemos aquí, esta iglesia. Estos hermanos no tenían miedo para predicar el evangelio a quien se les pondría enfrente. Pero los ataques seguían viniendo. En el versículo 13 y 14 vemos una vez más los ataques venir. Note, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Inmediatamente los hermanos nos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los hicieron escapar otra vez. La idea, hermanos, es esto: la causa es más grande que nuestro orgullo. La causa es más grande que nuestro orgullo, nuestra reputación. Yo veo dos hombres que pudieron haber dicho, nos quedamos aquí, ¿por qué no? Por la causa ¿por qué vamos a correr nosotros, verdad? Pero ellos entendían que había una causa más grande en vez de ponerse a pelear con esta gente. Hay muchos cristianos carnales que no ponen la causa sobre encima de sus sentimientos y les gusta agarrarse pleitos con otras personas. Tienen enemistad con este cristiano y con otra cristiana y con este otro cristiano, y no se hablan aquí y no se hablan allá, y detenemos la obra de Dios porque no hemos entendido que la causa siempre es más importante que nosotros. Eso se llama madurez espiritual. Eso se llama un cristianismo entregado a la causa de Cristo. No importaba qué y cómo ni cuándo, el enemigo iba a hacer frente a los apóstoles, porque predicaban el evangelio de Cristo. Por un lado, no muchos creían y los querían matar. Por otro lado, muchos sí creían y estudiaban las escrituras y crecían en el Señor. En el ministerio, hermanos, habrá gente que no creen, otros que causarán conflicto y alborotos, y también habrán otros que sí creen y estudian y escudriñan las escrituras. En el ministerio va a haber de todo. No debemos de sorprendernos, hermanos, cuando hay gente sentada entre nosotros que están aquí, pero no son aquellos que creen. No debemos de sorprendernos. De vez en cuando va a haber uno que quiere causar disturbios, que quiere causar división entre los hermanos. Porque si los apóstoles llenos del Espíritu Santo enfrentaban a estas personas, hermano, no nos sorprendamos nosotros cuando va a haber gente así. Lo que debemos entender es que la causa es más importante, y seguir predicando el evangelio, seguir llevando la iglesia hacia adelante. Y como dice el corito, la iglesia solo se detiene para predicar. Qué importante testimonio. La primera carta de Tesalónica es muy importante. Quiero que noten conmigo. Pablo y Silas no iban a detenerse, no importaba qué. No importaba las circunstancias, ellos iban a ser fieles a predicar el evangelio. Bajo estas circunstancias edificaron la iglesia de Tesalónica. Vuelvo a repetir, bajo estas circunstancias se edificó la iglesia de Tesalónica. Querido hermano, escúcheme, querido líder que sirve en la iglesia, no se sorprenda
de aquellos que están sirviendo a Dios, que quieren ser usados por Dios, que quieren ver algo crecer, que quieren ser usados para que la obra de Dios avance, van a venir los ataques, van a venir los menosprecios, van a venir las críticas, van a venir, siempre va a usar el diablo, gente que es neutral, que es carnal, y gente que no gana almas para chismear, para criticar, para entremeter veneno a aquellos que están queriendo servir en la obra de Dios. No se sorprenda, hermanos, esta obra es mucho más antigua que usted y yo, mi hermano. Siempre ha sido así. Aquellos que están en el recio de la batalla no tienen tiempo para andar atacando a los hermanos o fastidiando. Están tan ocupados que no tienen tiempo para esas cosas. Pero son los que no están haciendo nada, que están nomás mirando de afuera hacia adentro. No ganan almas, no se involucran de lleno a la iglesia, nomás están calentando banca. Son siempre los que causan problemas en la iglesia. Ahora, interesante, digo todo eso para esto. Bajo estas circunstancias, Pablo logró, por la gracia de Dios, ver una iglesia levantarse. Eso me dice a mí que nada grande va a suceder sin que sea atacado por Satanás. Qué preciosa iglesia, la iglesia de Tesalónica, comenzando bajo fuego. ¿Qué tipo de iglesia fue la iglesia de Tesalónica? La primera carta de Tesalónica es muy interesante debido a que ella muestra las riquezas de la doctrina del evangelismo primitivo. En una misión que duró cerca, escuche bien, es una misión que duró solo un mes. Un mes Pablo duró allí, un mes, hermano. En un mes fue tanto el impacto, fue tanto el poder de Dios, fue tan claro el evangelio, que solo se ocupó un mes. Y lo demás Dios lo hizo, se levantó una tremenda iglesia en un mes. En una misión que duró cerca de un mes, el apóstol Pablo había enseñado a los tesalonicenses todas las grandes doctrinas de la fe cristiana. Si usted ve, era gente que le gustaba escuchar y anotaba lo que decía el predicador. Dice la Biblia que recibían una enseñanza e iban a casa y escudriñaban lo que se enseñaba. Lo que nos está enseñando, hermanos, es esto. Si queremos crecer espiritualmente, le voy a preguntar, ¿cuánto escudriña la palabra de Dios? ¿Sabe que el cristiano que solo recibe en la iglesia y sale de aquí y ya no hace nada individual, personalmente para crecer, es un cristiano que sí crece, pero bien lentamente? Pero un cristiano que escudriña, que llega a casa y medita lo que se predicó, que lo está masticando, que está volviendo a escucharlo en YouTube o Facebook y está agarrando y meditando esa predicación y lo está agarrando, platicándolo con los hijos y cómo te habló y qué tremendo esto y esta verdad. Hermano, esa persona está creciendo pero más rápidamente. Por eso esta iglesia en un mes se hizo una de las mejores iglesias en el Nuevo Testamento. Porque estaban creciendo a un paso ligero, un paso rápido, hermanos. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que si vamos a crecer espiritualmente, tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Pablo, a estos fieles cristianos, note conmigo en la primera carta de Tesalonicenses, por favor. Ya cuando Pablo les manda una carta de sus prisiones, sabiendo que esta iglesia estaba levantada y fuerte, yéndose adelante, les había enviado Pablo a Timoteo y Silvano para que los ministrara. Noten el capítulo 1, por favor. Versículos 1 al 10, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro en la obra de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio, escuche, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio del gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya, y que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Noten el capítulo 10, por favor. Capítulo 2, perdón. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el evangelio de Dios en medio de gran, ¿qué dice? Puede seguir leyéndolo, debe de seguir leyéndolo. Estos cristianos no solo oían predicar a Pablo el día de reposo, diariamente escudriñaban las escrituras y comparaban lo que leían con los hechos que lo eran relatados, sino que imitaban la fe de los apóstoles. Se dejaron influenciar por los apóstoles. No nomás eran los predicadores, pero los tomaron como ejemplo, los tomaron como modelo por el cual seguir. Mi hermano, estoy hablando de una iglesia que en un mes creció y expandió enormemente, porque estaba llena de cristianos que no solo escuchaban la palabra, pero la escudriñaban. No solo la escudriñaban, pero seguían el ejemplo de los apóstoles, los imitaban. Eso habla de un pueblo de Dios que es fácilmente dirigido, que es fácilmente, hermanos, impactado e influenciado. Debemos de ser el tipo de iglesia que somos fácilmente influenciados para el bien y no para el mal, hermanos. Qué importante es este crecimiento en la fe. Hermanos, se dejaron influenciar por estos hombres en tan poco tiempo. Su confianza, escúcheme, su confianza era tan grande en Dios que pudieron confiar en estos hombres en un mes, de tal manera que cuando ellos se fueron, siguieron haciendo lo que ellos miraban que ellos hacían. ¿Erraron? No. Fueron neófitos por ser tan fácilmente influenciados, porque hay cristianos que son muy así. Yo no me voy a dejar influenciar tan fácilmente. Y piensan que esa es una virtud. Hay cristianos que literalmente piensan que esa es una virtud. Como que si el que estuviera enfrente de ustedes es el mero diablo. Ni deis lugar al diablo. Pero si usted ve la escritura, hermanos, Dios usa todo para nuestro crecimiento. Es bien difícil para alguien crecer espiritualmente si no tiene un pastor en su vida. Es bien difícil. Una persona que no tiene a nadie como su autoridad máxima, como espiritualmente, no puede crecer espiritualmente como Dios quiere que crezca. Muchos tienen predicadores, pero no tienen todos pastores. Yo doy gracias a Dios por el privilegio de pastorear esta iglesia. Pero hay muchas iglesias, hermanos, que literalmente tienen una voz que se para enfrente de sus iglesias, pero nadie los sigue. Y quizás hay razones por el cual a lo mejor hay razones y motivos que el pastor mismo tiene que arreglar o qué sé yo. Lo que estoy diciendo es, si Dios va a bendecir nuestra iglesia como la está bendiciendo y llevarnos al siguiente nivel, tenemos que siempre recordarnos que este asunto de la fe no nomás es escuchar, no nomás es recibir, sino es escudriñar y crecer y seguir el ejemplo y de ser influenciados para bien. Tantos predicadores que han pasado en estos últimos meses por aquí y los que vendrán por delante, la conferencia de damas, las damas que van a recibir enseñanza y tanto que se nos enseña. Hermano, esta iglesia está como está por una razón. No es una explicación humana, es algo que se puede decir. El Señor está haciendo algo especial en cada corazón. Ahora, no todos son de este sentir, porque hay cristianos aquí que no han crecido, siguen siendo las mismas personas, no están influenciados no han cambiado, no se han entregado de más, no han decidido ser fiel a ganar almas, no han decidido diezmar o dar a misiones, no han decidido ahora vestir en corbata y venir a la
iglesia bien vestidos, no han decidido cambiar su vestuario de dama, no han decidido a entregarse de más, siguen siendo las mismas personas. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y la persona que sí está creciendo? Bueno, la diferencia es que no solo escuchan, pero reciben, no solo reciben, pero escudriñan, no solo escudriñan, pero son fácilmente influenciados. Y hermanos, esos son los cristianos que uno ve crecer en la fe en el Señor. Bueno, no le estoy inventando esto de un libro de niños, estoy enseñando de la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo o no? Ojalá todos los creyentes fuéramos como los de Tesalónica, que recibían la palabra con agilidad mental, con hambre, investigando diariamente las Escrituras, crecían en la fe. La obra de Dios nunca va a ser fácil. Vuelvo a repetir, la obra de Dios nunca va a ser fácil. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Esa palabra poder es la palabra dunamita, que es una explosión. Hermanos, se requiere algo bien poderoso para romper los corazones más duros de este mundo. Se requiere una dinamita para romper, hermanos, montañas de corazones duros en nuestras vidas. Solo el poder del Evangelio puede quebrantar personas. Qué bendiciones, hermano, es ver cuando el Evangelio llega a alguien que a veces ha estado en la iglesia por buen tiempo, ha estado aquí entre nosotros, batallando con esto, batallando con lo otro, tratando y esforzándose, sí teniendo un buen compañerismo, sí teniendo amistades, sí asociándose y conociendo y amando, pero había algo que no estaba bien. Y no es hasta que por fin el Evangelio rompe pared, quebranta y explota en su corazón y entiende que era perdido rumbo al infierno, que llega a conocer a Cristo, y de repente esa persona que estaba entre nosotros ahora es irreconocible, es diferente, ahora anda contento, algo ha cambiado, ahora hay más amor, más entrega, más entusiasmo. Le digo, ¿qué sucedió? ¿Fue que tenía que estar aquí tantos años para llegar a ese nivel? No, es el poder del Evangelio. También hay gente que ha estado aquí por muy poquito tiempo, y en poco tiempo el poder del Evangelio los quebranta, cambia sus corazones y ahora están entregados en fuego, y muchas veces son de ejemplo a la gente de más tiempo que no están haciendo nada. Porque no se trata, hermanos, de experiencia, no se trata de uno mismo, se trata del poder del Evangelio. La obra de Dios nunca va a ser fácil, pero cuando el Evangelio es predicado, trastornará el mundo entero. La palabra trastornará en el griego es la palabra enoklo, que quiere decir alterar el orden natural de las cosas. En Romanos capítulo 12, quiero que vean conmigo eso. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Note la palabra que usa Pablo, conformarse. ¿Ok? Y luego dice, no te hagas como ellos. No corras como ellos. No seas como ellos. No te moldees a ellos. Sino que transformaos. Transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere, hermanos, que no seamos como los demás, sino que alteremos, hermano. Alteremos este mundo. Que trastornemos este mundo. Que seamos diferentes, pues. Que seamos el pez raro. Que seamos la dama rara de las demás. El hombre raro de los demás, el joven que es diferente en la escuela, la persona diferente en el trabajo, la familia diferente en la tienda, en el restaurante, que algo de nosotros diga, estos son diferentes, ¿qué traen estos? ¿Qué están comiendo ellos que a nosotros nos hace falta? Mi hermano, si usted parece más, si su familia parece más como las familias de este mundo, yo diría, hay un problema.
Hay un problema serio cuando nuestros hijos y nuestra familia tienen un apetito más grande para ser más como este mundo que para ser lo que Dios quiere que seamos como hijos de Dios. El evangelismo del creyente debe molestar al mundo, disturbar este siglo presente, causar fastidio. ¿Sabe lo que he descubierto? Los mejores ganadores de almas siempre están trastornando cualquier ambiente. No importa dónde están, en un lugar de hotel o en una tienda, en un supermercado, en donde quiera que estén, están tratando de predicar el evangelio a alguien. Y saben, los cristianos que somos carnales y andamos mal con Dios, hasta a nosotros nos molesta. Ay, que se calme. En vez de decir, mira qué tremendo, ese hermano anda en fuego, yo debería ser como ellos. Ay, este hermano cómo fastidia, siempre ganando almas. Imagínense nomás qué locura de un creyente que dice cree que hay un infierno y un cielo. ¿Alguna vez usted se ha sentido de alguien que todo el tiempo está ganando almas? ¿Sabe lo que decimos? Es que para todo hay un tiempo. Tiempo para morir, dice Eclesiastés, y tiempo para nacer. Pero nunca dice un tiempo para llevártela tranquila. Este mundo está muriendo, siguiéndose al infierno, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió el evangelio a alguien? Hey, no se duerman, no miren para abajo. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó el evangelio a los pies de alguien más? A un compañero de trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se atrevió a compartirle a alguien de su vecindad, a una persona donde quiera que ande? Pero hermanos, es lo que pasa, hermanos. El cristianismo de estos cristianos estaban trastornando al mundo entero. Es impresionante. Quiero que vean 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo, por favor, vayan conmigo ahí. 2 Timoteo. 2 Timoteo, por favor, capítulo 3. Noten el versículo 10 al 12, dice así la Biblia. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, note, doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado ¿quién? El Señor. Versículo 2, y también todos, están conmigo, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Persecución. Excepto usted que se le lleva bien tranquilo, ¿verdad? El mundo hasta nos... What's up, man? Yeah, bro. Yeah, what's up? Usted conoce a los cristianos que en el trabajo, ¿verdad? Cambian así como... Todo cambia en el trabajo. Yeah, would it be like, man? What's up? Yeah, man. Well, I got you, bro. Yeah. Yeah, man. Yeah. Yeah, I'm a believer, man. But you know, I got you right here, man. I got you. Explíqueme. ¿Dónde está el trastornar? ¿Dónde está el impacto? Mujeres que son cristianas hablando de las novelas de ayer. O hablando de algo que pasó o es el otro. Y las demás mujeres que no son cristianas dicen, pues si esta es cristiana, entonces ¿yo qué? Noten lo que le dijo Jesús en Juan 15, por favor. Juan 15. Juan 15. Juan 15, por favor, versículo 18. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la ¿qué? La vuestra. Mas no todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Brinquen al capítulo 16 por causa de tiempo, versículo 1, por favor. Note conmigo, capítulo 16. Versículo 4 nada más. Dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había, que dice, dicho. Dios nos advirtió que aquel que quiere vivir para Dios van a venir problemas, van a venir broncas. Estamos en un mundo, hermanos, pero no somos de este mundo. Dios nos llama a ser la sal de esta tierra, pequeños luminares. Somos el único Cristo que este mundo podrá ver
con sus ojos. Santiago 4:4, Dios le dice al pueblo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dios establece, hermanos, que Él quiere que seamos diferentes a los demás. 2 Corintios 6, por favor. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el que incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo que inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oh, hermano, esa es una doctrina bien establecida en la palabra de Dios. Dios nos ha llamado, hermanos, a salir fuera de este mundo. Sí estamos aquí, pero dice Dios, no somos de aquí. Estaba en México esta semana pasada y estábamos allí, estaban platicando del presidente, los predicadores estaban hablando de la situación económica y que esto, crimen y que lo otro, y me están hablando de tantos detalles. Yo me quedé así como medio, pues yo no sabía exactamente todo lo que estaban diciendo, ¿verdad? Y no estoy poniendo atención yo a México. Y me preguntaban: ¿usted qué piensa de Maduro? ¿Y usted qué es? Y me querían meter en una traba, ¿verdad? Y le decían: pues nada, ¿qué piensa de Biden? se la regresaba. No sabía cómo contestarles, porque yo no soy de ahí. Ahora, yo nací allí, pero tengo muchos años de no vivir en México. ¿Me están siguiendo? Bueno, ¿por qué es que a veces conocemos más de lo que el mundo está haciendo que lo que las Escrituras dicen? ¿Por qué es que parece que estamos más conectados con las cosas de este mundo que con las cosas que el Espíritu Santo está queriendo hacer en nuestros tiempos? Los tesalonicenses vieron en los apóstoles este tipo de cristianismo, aunque solo por un mes fue suficiente para impactar completamente sus vidas. Hay varias verdades que podemos aprender aquí de la iglesia primitiva. La primera es que había una costumbre de hacer lo correcto. Quiero que vean el versículo 2, regresando a nuestro pasaje, y solamente vamos a poder cubrir el punto número 1 esta noche. Hechos 17, por favor, versículo 2. Note conmigo: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió, ¿qué dice? Con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice que como acostumbraba. Iban de a sinagoga predicando lo que acostumbraban predicar. No cambiaban el mensaje, no cambiaban el discurso, no cambiaban la predicación. Mi hermano, no se aburre de la senda antigua, no se aburre de los cánticos espirituales, no se aburre de un púlpito y un predicador y unas sillas y la predicación. No se aburre, hermano, de lo que Dios estableció que es bueno para su pueblo, mi hermano. No, perdóneme, pero no vamos a cambiar lo que no hay necesidad de cambiar. I'm sorry, pero no lo vamos a hacer. No vamos a guadiar el mensaje, ni vamos a cambiar el estilo de música, no vamos a cambiar la presentación de los artistas y no sé qué tanto. No, hermano, vamos a seguir haciendo las cosas como siempre debemos de estar haciéndolas. Punto. No vamos a cambiar, hermanos. ¿Por qué? Porque no es para nosotros cambiar, es para nosotros poner en práctica las costumbres de la Escritura, lo que Dios nos ha enseñado, que son las sendas antiguas, mi hermano. Yo sé, hay muchos predicadores que están cambiando su look. Yo sé, hay muchos ministros que están cambiando su estilo de alabanza. Y ya están cantando y esto y lo otro. Yo lo veo, hermanos, y me duele el corazón. Me duele el corazón porque algunos de ellos yo los conozco, hermanos. Y yo los conozco que un tiempo no eran así. Y yo les pregunto, ¿cuántos estaban mal? ¿Hoy o cuando antes lo hacían? ¿Por qué cambian? Y yo veo, hermano, la dirección que muchas iglesias están yendo y muchos ministros, y no los juzgo, no estoy atrás. La verdad es que no me afano por ellos. Allá ellos darán cuenta a Dios. Pero lo que estoy advirtiendo a nuestra iglesia es que en esta iglesia, mi hermano, no vamos a hacer eso. I'm sorry, pero no lo vamos a hacer.
Y vamos a seguir predicando contra el pecado y vamos a seguir exaltando a Cristo. Vamos a seguir poniendo las reglas. Vamos a seguir tratando de ayudar a nuestros jóvenes a vivir santos, a llegar al altar puros. Yo sé que hay algunos que caen, algunos que no cometen errores y algunos son mal testimonio, pero no todo se ha perdido, hermanos. La palabra de Dios sigue siendo verdad, hermano. Y debe haber una causa que nos lleva hacia enfrente, hermanos. Y debemos de entender eso, hermanos. ¿Por qué? Porque hay veces que aún en iglesias, no esta iglesia, gracias a Dios, pero hay iglesias que hasta la gente quiere imponer y dirigir al pastor. Yo le digo porque ando allá a veces y me toca aconsejar y tratar de ayudar. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que han perdido, han desviado del camino, la causa. Cuando usted se quita y se enfoca en lo que es más importante, se mete en un montón de problemas. Pero cuando uno mantiene lo principal, hermano, no hay pierde. Y eso es lo que debemos de tener un corazón. Por eso quiero que vean por favor en Lucas 4:16 rápidamente. Lucas 4:16. Sígame por favor, Lucas 4:16. Yo todavía creo, y no es bíblico, no es que es una persona más cristiana por otra, pero creo todavía que un hombre debe cortarse pelo como un hombre. Yo creo que una dama debe vestirse como una dama. Yo creo que una dama debe de peinarse bien, dibujarse bien. No se dice dibujarse. Lucas, ¿qué dije? 4, y mejor cámbiale. Lucas 4:16. Yo creo, hermanos, que el cristiano debe de ser lo mejor que puede para la gloria del Señor, para ser siervos de Dios Altísimo, embajadores de Cristo. Y yo creo, hermanos, como siervos de Dios, hermano, como líderes, debemos siempre vestir bien, hermanos. Es mi convicción, hermano. Yo no voy a cambiar eso por nadie ni nada. Aquel quien dice ser líder, debe ejemplificar líder. Aquel que no desea ser líder y no pretende ser líder, entonces yo entiendo. Nunca voy a presionar a nadie que no pretende ser líder. No, yo no soy de esos tipos de que todos tienen que ser No, allá usted. Ni tampoco lo voy a menospreciar ni juzgar. Pero si alguien pretende ser líder y quiere ser líder, la Biblia dice: se requiere a los administradores que sean ¿qué? Fieles. Entonces yo creo eso, hermanos. No debe de sorprenderse, no es algo nuevo, es algo muy antiguo, hermanos. Y yo quiero que sepan, los que no están en liderazgo, no se sientan mal tampoco. Mi intención no es hacerle usted sentir que usted necesita ser como lo que el pastor dice, porque entonces sería un cristiano que solo hace las cosas porque su pastor dice. Yo creo eso firmemente. Hay muchas iglesias así, puro wishy-washy cristiano, que solo hace lo que el pastor dice y ya ni saben por qué creen lo que creen. Algo pasa con el cuate enfrente, se muere, se cae, se resbala, algo pasa y pierden esa persona, sus convicciones. Entonces ese no es el cristianismo que Dios nos llama a tener. Cada hombre debe estar convencido en su propio corazón. Lo que yo estoy hablando es el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual. Y yo creo eso firmemente. En Lucas 4:16. Dejen de interrumpirme, hermanos. Quiero leer Lucas 4:16, por favor. El versículo 16 rápidamente dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a ¿qué? Su costumbre, y se levantó a leer. Este es el Señor Jesucristo. Tenía una costumbre de asistir a la iglesia. Usted sabe que Dios nos manda no ser como aquellos que tienen costumbre de no asistir. Hay personas que están escuchando que pudieron venir a la iglesia, pero se han acostumbrado a no venir a la iglesia. Debe ser una costumbre venir a la iglesia. O perdón, dije algo que no está bíblicamente bien. O lo dije ofensivamente. Creo que fui bien amable a decir una verdad sencilla. ¿Por qué me ven así como que, dije algo que debe ser como decir, hermano, ¿de cuál chicle carga? Me pasa uno, por favor. Pero somos una generación, hermanos, tan ultra sensitivos, que hemos creado un ambiente donde ya no se puede decir nada, ni el predicador puede predicar nada, ni el maestro de comunicar puede decir nada. Nadie puede decir nada porque, no, se va a escandalizar. Pero lo que yo veo en este pueblo, aquí en la iglesia, que nada detenía a Pablo de predicar la verdad. Y trastornaban al mundo entero. Es decir, ponían a todos los del mundo incómodos. Decía, como que ¿qué trae?
Quiero que vean, por favor, en Hechos 9:20, por favor. Hechos 9:20. Hechos 9:20. Hechos 9:20, por favor, rápidamente. Ya estamos por terminar, hermanos. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de ¿quién? Dios. En cuanto Pablo fue salvo, se puso a predicar a Cristo. ¿Dónde, hermanos? En las sinagogas. Note capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5, por favor. Capítulo 13, versículo 5, dice así. Y llegados a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Note, hermanos, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Capítulo 16, perdón. Capítulo 16, versículo 13. Dice así, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Era una costumbre, hermanos, para ellos estar donde se oraba, donde se predicaba, donde se hacía algo para el Señor. Capítulo 19, versículo 8, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como cristianos debemos acostumbrarnos a ser fiel, a ir a la iglesia, de apoyar la obra de Dios, de participar en la propagación del Evangelio de Cristo, de ser fiel. En Hebreos 13, versículo 5, nos llama la palabra de Dios a ser fiel. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios habla de tener buenas costumbres. El cristiano debe vivir una vida establecida por costumbres piadosas. En Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por qué, por costumbre. En Levíticos 18, por favor, vayan corriendo ahí, estoy tratando de terminar. Levíticos 18, por favor, versículo 30. Levíticos 18, versículo 30, note cómo dice la palabra de Dios así. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Noten el capítulo 20, versículo 23 de Levíticos 20:23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. En Jueces 2:19, por favor, Jueces 2:19. Jueces 2:19, por favor, rápidamente. Jueces 2:19, dice la palabra de Dios de esta manera. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que a sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hermanos, en Segunda de Reyes 17:8, no tengo tiempo para ir también a esta escritura, pero nos habla, hermanos, de un pueblo que en vez de seguir las costumbres correctas y piadosas, son fácilmente desviados por malas costumbres. Sabe, la palabra religión no es más que otra palabra para tradición. Y si no lo hemos cuidado, vamos a convertirnos en religiosos, tradicionalistas. Somos tradicionales. Le voy a decir por qué. Porque estamos tan acostumbrados, hasta nos sentamos en la misma silla cada vez que venimos a la iglesia. Nos estacionamos en el mismo estacionamiento cada vez que venimos, si es posible. Vamos al mismo baño, no vamos a otros baños, ¿verdad? Y puedo seguir y seguir. Somos tan tradicionalistas, hermanos. Nos gusta hacer las cosas igual. Pues lo que la Biblia dice es que entonces haz las cosas que son buenas y nunca te metas en cosas malas. Hay cristianos que adoptan malas costumbres, malos hábitos. Pues no voy a ir el miércoles. ¿Para qué? Ya fui el domingo en la mañana, en la noche. Pues no voy a ir el domingo en la noche. Con el domingo en la mañana es comunicar, basta. Pues ¿para qué voy a descomunicar? Nomás con el servicio y ya con eso basta. Y comienzan a formar costumbres malas en su vida cristiana, en vez de formar lo más que se puede buenas costumbres para crecer en la fe. Note, hermanos, ¿se recuerdan de Pablo en el capítulo 16, por favor, de Hechos? Aquí ya vamos en la recta final. 16:21, note cómo dice Pablo. 16:21. Dice Pablo, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. Como cristianos tenemos que estar a la alerta en contra malas costumbres. 1 Corintios 15:33. Note, 1 Corintios 15:33.
1 Corintios 15, 33. Dice la palabra de Dios así. Voy a ir rápido porque quiero terminar ya. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Tenga cuidado, hermano, con quién anda. Y tenga cuidado quién es su compañerismo. Porque si usted comienza a tener compañerismo con alguien que no es una persona muy piadosa y le gusta morder y criticar y chismear, o tiene una mala actitud hacia un líder o otros líderes, o a lo mejor hasta del pastor, y no sé, tarde que temprano esa persona lo va a corromper a usted. No estoy diciendo nada nuevo bajo el sol, es algo que sucede. Mejores cristianos que usted y yo hemos sido fácilmente desviados por juntarnos con las personas equivocadas. Es mejor solo que mal acompañado. Es bueno acostumbrarse a venir a la iglesia. Es bueno acostumbrarse a ganar almas. Es bueno acostumbrarse a ir a retiro de matrimonios. Es bueno acostumbrarse a ir a campamentos de jóvenes y de niños. Es bueno acostumbrarse a ir a las conferencias y pedir los días libres, porque pues, ¿por qué no? Nuestro tesoro está en el cielo, no en esta tierra. Es bueno, hermanos, acostumbrarnos a hacer las cosas correctas. ¿Qué costumbres tiene usted, hermano, hermana? Esta iglesia trastornó el mundo entero porque tenían buenas costumbres. They were just there. Ahí está. Yo doy gracias por esta iglesia. Miren nomás la asistencia que tenemos esta noche. Yo no sé todavía cuántos tenemos esta noche, pero se ve como una buena asistencia. Y lo que digo es que la mayoría de ustedes vinieron por sus carros. ¿Cuántos vinieron en el autobús al servicio esta noche? Levanten su mano. En el autobús. Amén. Ahí atrás. El grupo que entró al último, ¿verdad? Eso, quiero que pónganse de pie si vinieron en el autobús, por favor. Porque a veces se ha dicho que no, es que todos vienen en el autobús. Quiero que vean los que vienen en el autobús. Gracias, mis hermanos, por venir en el autobús desde allá y venir con todo el tráfico hasta llegar aquí al servicio. Ahorita van a otra vez volverse a subir en el autobús. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Ahora pueden tomar asiento. Póngase de pie si usted vino por su propia cuenta en su vehículo o se vino en el Dodge caminando. Póngase de pie, por favor. ¿Alguien les forzó a ustedes, hermanos? ¿Alguien les obligó? Lo que estoy diciendo es esto, hermano. Y puestos todos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Si vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos, tenemos que entender. Número uno, tenemos que tener buenas costumbres. Cuide sus costumbres. Si su costumbre antes no era escuchar música mundana y se ha encontrado escuchando música mundana, todavía puede corregir eso. Cámbielo. Si su costumbre era no hacer esto o lo otro y se encuentra ahora haciéndolo, cambie la costumbre. Cámbiela. Tenga buenas costumbres. Si antes usted se sentaba enfrente, a lo mejor sería bueno que comenzara a sentarse enfrente otra vez. Si antes usted era sentarse con alguien que era nuevo y buscaba a quien era nuevo para sentarse a su lado de ellos, para animarles, sería bueno otra vez agarrar esa buena costumbre. Si antes para usted era una costumbre decir amén y dejó de decir amén, sería bueno que diga amén. No porque le hace bien al predicador, pero porque usted tenía una buena costumbre. Si antes usted visitaba el altar cuando se hacía invitaciones, esa era una buena costumbre. Yo diría una mala costumbre es no visitar el altar. Yo diría mejor haga la buena costumbre. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Señor, bendice la enseñanza y predicación de tu palabra.